Escapando a través de la oscuridad más oscura. Un relato de Matías Lara de Nicola. Todo comienza en una oscura habitación nunca antes visitada. Tras infructuosos intentos de averiguar las razones por las que se encuentra en un sitio tan desolado, no le queda más remedio que ir a buscar respuestas, internándose en tenebrosas penumbras que solo atraen a lo espeluznante. Me desperté y, para mi sorpresa, no en mi casa, sino que más bien tendido sobre un incómodo suelo de madera en una habitación que desconocía. Aparte de lúgubre, esta resultaba considerablemente amplia para ser un dormitorio ordinario. Por más que lo intentaba, no lograba reconocer el entorno que me rodeaba con ningún lugar en donde haya estado antes. Una perpetua oscuridad impedía distinguir con facilidad a un par de metros de distancia. No obstante, tras haberme acostumbrado al ambiente, luego de un rato, me atreví a incursionar más allá. Me dirigí a una ventana en la esquina opuesta de la habitación, la cual logré divisar a duras penas. Parado junto a ella, una densa suciedad impregnada me impidió observar con claridad a través de esta, y la oscuridad del paraje afuera obstaculizó mis deseos de curiosidad. Mientras distraído me daba vueltas para seguir investigando, un repentino pánico me invadió, erizando mis pelos, haciendo que adoptase una posición similar a la de un gato arisco. Con asombro, descubrí que no estaba en soledad como pensaba. Por el contrario, mis pasos eran acompañados por otras 3 figuras, al parecer de 2 hombres y una mujer. Más de cerca, revelaron con mayor detalle una piel tan pálida, muy similar a la nieve, y sumidos en un absoluto silencio, sus rostros mantuvieron impresiones un tanto inquietantes, inmersos en una suerte de ausencia, sin percibirse una expresión definida en ellos, como si más bien no la tuvieran. Estos no se molestaron en dirigirme la más mínima palabra, ni tampoco en expresar el menor deseo de entablar cualquier tipo de interacción. Solo yacían de pie, observándome fijamente, sin mover ni despegar sus miradas, lo que me provocó una escalofriante sensación que no disimulé. Luego de un silencio que parecía eterno, me dispuse a romper el hielo hablándoles, pero cuando me disponía a articular una pregunta, no pude. Por extraño que pareciese, mi voz no se proyectó, no emitió el más ínfimo sonido. Atónito, me di la vuelta y continué examinando nuevamente a mi alrededor sin descuidar en ningún segundo a mis acompañantes, en caso de que fuesen a hacer algo que atentara en mi contra. No obstante, la penetrante oscuridad me impedía distinguir a quienes me escoltaban o identificar el entorno. Mientras avanzaba con mi brazo apegado al muro, con asombro descubrí una manilla la cual, por fortuna, se vio al mínimo contacto sin oponer alguna resistencia. Lo más lento posible y con sumo cuidado, acechado por un inminente temor que me rondaba, salí de la habitación para avanzar apoyado de espaldas y con mis palmas como guías a través de la áspera pared de un estrecho pasillo. Este se extendía por una larga distancia, al igual que la habitación donde desperté, además de sombría, lucía con precaria visibilidad. En lo alto, divisé pequeñas ventanillas adosadas en el muro del pasillo que filtraban una ráfaga de viento gélido y una débil luminosidad que ayudó a atenuar la alberguez del ambiente. Manteniendo en todo momento la calma y sin despegarme de la agrietada muralla, vi con un gran salón algo más iluminado. Su prolija arquitectura de formas verticales bastante pronunciadas, las cuales daban paso a varios arcos apuntados muy elevados, me recordó vagamente a las típicas edificaciones góticas.
Sin embargo, independiente del meticuloso y elaborado aspecto arquitectónico del interior, el evidente deterioro de la infraestructura que de a poco comencé a percibir entre más me adentraba, me hizo suponer que se trataba de una antigua mansión. A pesar de que donde me encontraba estaba algo más iluminado y mi visión se agudizaba con el transcurso del tiempo, no podía apreciar cada rincón con mucho detalle. Sin lugar a dudas, un indudable misterio devoraba el lugar, en un aparente mar incontrolable de sensaciones desesperantes empeñadas en ahogarme. Lo único que resonaba con vehemencia en mi mente era la idea de salir de esa mansión maldita. Me armé de valor para avanzar unos cuantos metros, hasta que un repentino estruendo me hizo saltar del susto, frenando de lleno mi andar. Viéndome en la obligación de no perder tiempo, busqué a mi alrededor lo que hubiese ocasionado el escandaloso ruido. Por alguna curiosa razón, al verme con una posible explicación ante lo desconocido, mis nervios sobresaltados se tranquilizaron casi enseguida al descubrir el origen del estrepitoso sonido. El bullicio, aparentemente, fue causado por un tropezón por parte de las 3 personas que había visto con anterioridad, quienes, incorporándose con torpeza en una calma envidiable y guardando una considerable separación entre unos de otros, venían a través del pasillo con dirección al salón donde me encontraba. Cada quien se movía con lánguidos ademanes descuidados, delatando, por lo visto, que no existía ninguna conexión aparente entre ellos. Aproveché el momento para intentar comunicarme con ellos, pero por extraño que pareciese, no tuve ningún resultado, y peor aún, no logré articular ni una sola palabra, aunque de un modo curioso logré interactuar con el más alto de ellos, quien, con su delgada silueta, acompañada de una mirada atenta y silenciosa, hizo un gesto de desconcierto con la cabeza, dando la impresión de que, al igual que yo, se sentía perdido, sin saber lo que estaba aconteciendo en este inusual lugar. El suceso me pareció tan inesperado como insólito, y del cual no pude hallar una explicación razonable. Esto logró cambiar mi percepción inicial sobre dicho individuo, haciendo que percibiese entonces a este como a alguien menos vacío. No tenía certeza del porqué, pero sin siquiera conocer su nombre, procedencia o, en absoluto nada, algo en él me brindaba cierta seguridad al tenerlo cerca. Algo en su esencia me reflejaba un desconcierto familiar que me hizo sentir identificado. Algo en aquellos ojos cansados o en sus imperceptibles gestos me dieron la impresión de compañía, aunque de manera vacía. Sin hallar explicaciones a estas impresiones, el suceso me ayudó dándome ánimos para continuar averiguando los motivos por los que llegué a este sitio. Proseguí en compañía del grupo de desconocidos, quienes contribuían en acentuar aún más el misterio constante. A través de una suerte de pasillo angosto y muy alto, cuyo recorrido, sumado a toda mi ansiedad, me resultó interminable, di con una inmensa puerta de aspecto arcaico. Esta parecía haber sido construida con materiales desconocidos, de una época en que los humanos aún siquiera hubiesen imaginado existir. A pesar de su vieja composición, lucía imperiosa, con una altura de por lo menos 3 veces mi estatura. Al tacto presentó una fría contextura similar a la del hierro, además de exhibir prolijos grabados de figuras irreconocibles, las cuales estaban ordenadas simétricamente y no parecían sufrir el más mínimo desgaste. Persistente, intenté en varias ocasiones forcejear la puerta, pero a pesar de mi ímpetu, resultó en vano, sin lograr siquiera mover un mísero centímetro. El portal parecía sellado herméticamente, con una especie de enigmático mecanismo, el cual no logré descifrar, debido a que no se asemejaba a nada que haya fabricado un humano. Dejando a un lado el interés por el pórtico extraño e inaccesible, de pura casualidad descubrí, al pasar junto a un muro adyacente del mismo, una pequeña pintura difusa adosada al muro que llamó mi atención. Al inspeccionarla, leí con algo de dificultad una curiosa frase que estaba difuminada en el paisaje, diluida entre tonalidades grises. En un camino oscuro y desconocido escaparán aquellos
para poder forjar su destino. Un tanto desconcertado, ignoré la frase al no lograr comprender con exactitud su significado. Y al volver a mis más profundos pensamientos, noté como las 3 personas en la cercanía subían unas empinadas escaleras, alejándose de mí. A pesar de la prudente desconfianza que sentía hacia el grupo, verlos partirse en mí me hizo desechar los escrúpulos. Invadido por la necesidad de seguirlos, me puse en marcha, con tal de evitar la soledad ante cualquier amenaza que estuviese acechando. Estar acompañado parecía ser la opción más sensata, independiente de si existía o no comunicación entre nosotros, aunque esta fuera mediante gestos, como al menos ya ocurrió una vez. Por fin, después de una prolongada marcha, nos detuvimos frente a unos escalones de dimensiones que se imponían más amplias de lo habitual. Tras cada pisada sobre la robusta estructura de la escalera, se lograba distinguir con facilidad un sonoro crujido de madera que remataba en una resonancia seca, en un efecto sonoro acentuado por el silencioso ambiente. Al apoyar las manos en las barandas, me maravillé observando una alfombra roja un tanto opaca que adornaba el recorrido y que presentaba unas preciosas costuras de terminaciones doradas. Al parecer, no todo en esta mansión podía resultar desagradable, o cuanto menos espeluznante. La escalera era un claro ejemplo de preciosidad genuina. Sin embargo, el increíble conjunto de peldaños no gozaba de la misma belleza que la de la muchacha que subía junto a nosotros. La iluminación de la escalinata gozaba de un fulgor que estaba ausente en el resto de la mansión, lo que me permitió descubrir una sutil sublimidad en el rostro de mi hermosa acompañante. Su idílico semblante se hallaba antes oculto por las tinieblas del lugar. Se me hizo imposible no dejarme cautivar por aquella delicadeza especial que afloraba una hermosura desbordante que me recordó los dulces ocasos otoñales mientras la contemplaba de reojo entre peldaños. A pesar de que sus ademanes delataban un ánimo perdido en el absoluto vacío, esto no opacó sus cautivadoras facciones que me seducían, impidiéndome dejar de contemplarla, como si me hallase en una suerte de admiración absurda ante aquella particular belleza. No obstante, mi embobado letargo fue embarazosamente sorprendido por la joven, quien advirtió mi fascinación, devolviéndome la mirada fija. Sin decir nada, tan solo esbozó una sonrisa casi imperceptible, dejando un hálito de intriga en el ambiente que, insólitamente, me reconfortó con su encanto. Nuestra ruta nos condujo hasta otro gran salón. En este, colgaban del techo, al igual que ramas de sauce llorón, unas alargadas lámparas de cristal muy llamativas, las cuales, sin quitar la sombría esencia del entorno, adornaban elegantes con su delicadeza. A su vez, unas robustas estatuas con formas humanoides y de un material similar al mármol se ubicaban en cada esquina, delatando una antigüedad insospechada. Un polvo espeso se desprendió al mínimo contacto con las esculturas, imponiéndose como amo y señor del ambiente, mostrando su reinado ante unas maltratadas cortinas rojas y a la alfombra de la escalera. Aventurándome por la zona, encontré un viejo estante que albergaba atroces adornos y figuras de apariencias indescriptibles, muy alejadas de las humanas, que me hicieron pensar en imágenes desagradables. Con un repudio espantoso, me alejé hasta unos sucios muebles deteriorados, donde descubrí una especie de nota de papel, la cual tomé para averiguar su contenido. Ahogarse en lo más profundo parece vacío, pero puede que no haya más elección. Otra frase confusa que me dejó por instantes perturbado, además de pensativo, abismado en laberintos mentales, sin una explicación lógica. Un enigmático mensaje algo similar al anterior, pero que ni siquiera al juntarlos me otorgaban una mísera pista de su real significado. Por tanto, sin deducir alguna respuesta en concreto, devolví la nota a su posición original sobre el mueble. Nada más al volver junto a los demás por un extenso trayecto recto, nos encontramos con una solitaria puerta resguardada por muros de alturas inalcanzables, que inverosímiles parecían extenderse como ancestrales seres arbóreos. Impresionado, contemplando las elevaciones del umbral, de la nada, un
fuerte estruendo se anunció con violencia, para justo después iluminar de modo tenue y por breves instantes cada rincón, causando una ceguera que me desorientó, dando paso a una negrura desconcertante. Apenas mis ojos recobraron gran parte de la visión, busqué a mi alrededor la procedencia del suceso, solo para encontrarme con mis pálidos acompañantes una vez más, quienes, al igual que yo, permanecían temerosos, sumidos en un evidente desconcierto. Sin siquiera alcanzar a procesar la mezcolanza de emociones, una vez más, se hizo presente otro estallido de luz que presentó esta vez una potencia mucho mayor, alumbrando casi la totalidad del entorno. No obstante, en esta ocasión, anticipándome al resplandor gracias al arrollador sonido que le precedió tal como la vez anterior, protegí lo mejor que pude mis ojos con mis brazos para que mi visión no se viera afectada. A pesar de los esfuerzos, la ceguera fue inevitable, quedando una vez más sin saber lo que ocurría. Al igual cuando desperté en aquella habitación. De pronto, el techo comenzó a crujir como si fuera a desmoronarse. Y, casi por instinto, con agilidad insospechada me apegué a la pared, mientras una penetrante oscuridad envolvía todo a su paso. Entre tinieblas intenté ubicar a los demás que estaban muy cerca mío, ocurriendo enseguida un acto que solo inferí como un impulso primitivo e innato de supervivencia. Sin demora, nos reunimos y en conjunto nos tomamos de los brazos para permanecer muy apegados entre todos mientras nos acercábamos de cuclillas al centro del lugar. Ese fue el momento en el que existió mayor proximidad con aquellos quienes ya no me parecían tan desconocidos como hasta hace unos pocos segundos. De inmediato, la lobreguez comenzó a atenuarse. La habitación parecía retornar a su iluminación normal, hasta que, por desgracia, un violento remesón espantó cualquier tranquilidad existente. El estrepitoso movimiento se intensificó, haciéndonos caer sin impedimentos al suelo, desde donde no pudimos mantenernos firmes, ni mucho menos ponernos de pie. ¿Qué demonios ocurría con este condenado lugar? La atmósfera de la mansión, sin contar los acontecimientos que había presenciado, resultaban tan espeluznantes a límites que jugueteaban con lo siniestro. Todo lo presente buscaba inquietar de maneras horribles, por decirlo menos. En especial por ese fastidioso y escurridizo enigma presente en todo lo que implicaba estar acá, que guardaba receloso el propósito de nuestra presencia. Se me hacía imposible recordar lo más mínimo de cómo llegué acá. Mis anhelos de escapar se hacían cada vez más dificultosos de concretar, al punto de perder los estribos. El hostigador sentimiento de que estaba en una especie de hórrida pesadilla me carcomía de a poco. Aún así, nada de esto logró hacerme sucumbir por completo. A pesar de los leves espasmos que me acechaban con hormigueos a través de cada músculo, los cuales, muy similares a los sismos presenciados en esta travesía, logré controlar, estabilizando mi ser. Por fortuna, con mesura, dichas penurias comenzaron a desvanecerse. Mis piernas ya no estaban lánguidas e inseguras, sino que gozaban de una solidez que me estabilizaba y me daba ánimos para continuar. Por fin, luego de retomar nuestro andar, sentí esa desconfianza característica que aparece cuando algo o alguien está al acecho. O entonces cuando caí en cuenta de que la suerte de escolta adoptó mi actitud para seguir el trayecto. Esta curiosa situación me motivó a comprobar si esta vez podía comunicarme, susurrando alguna frase al grupo. Aunque, muy contrario a mis convicciones, los resultados fueron los habituales y, ciertamente, guardar silencio se antojaba como la mejor opción. Así que, de esta manera, proseguimos sigilosos para no alarmarnos o generar pánico entre nosotros con apresuradas deducciones o teorías acerca de las extrañas situaciones que habíamos experimentado o pudiesen suceder. Y los inexpresivos rostros de mis acompañantes, carentes de emociones, daban fe de la intranquilidad que los agobiaba. Misma inexpresión que, según yo, intentaba ocultar un sutil reflejo de espanto que parecía no aguantar el pavor. Dudé si debía seguir junto al grupo, pero
¿Qué más podía hacer? Mal que mal, era mi única compañía, por más precaria que fuese. Prudentes, reanudamos nuestra expedición sin detenernos, hasta que uno de los miembros del grupo, sin previo aviso, se frenó de sopetón. Este miró como hipnotizado, sin mostrar ningún tipo de voluntad, hacia una puerta a la distancia en la que no había reparado hasta entonces. Comprendiendo y correspondiendo su actuar, cambiamos el rumbo en dicha dirección. Por fin, con satisfactoria coordinación, logramos empujar la astillosa obstrucción, que se abrió sin mucho esfuerzo, enseñando su interior. Atravesando el umbral, vimos con un enorme balcón que gozaba de una amplia vista de la planta inferior. Utilizando unas escaleras en forma de espiral, bajamos, apoyados de un pasamanos metálico tan helado, que al instante mis dedos quedaron tan congelados como un témpano de hielo. Por curioso que pareciese, el frío no me molestó en absoluto, a pesar de la inusual reacción de mis sentidos ante la gélida temperatura. Al igual que en el resto del recorrido, en esta zona inferior, casi tan monótona como los angostos pasadizos ya recorridos, no encontramos rastros de vida aparte de la nuestra. Solo las telarañas, el abundante polvo y ciertas manchas enmohecidas reinaban a sus anchas desde las pronunciadas alturas del pasillo. Todo parecía padecer un notorio deterioro, lo que confirmó mi teoría sobre el total abandono del lugar. Mientras analizaba más a fondo el panorama, reparé en que la mujer se adentró con calma por unas sombras bastante densas que se concentraban casi en penumbras dentro de una de las esquinas al fondo de la estancia. De pronto, la muchacha se infiltró en ellas en un acto involuntario, como si algo la llevara de la mano, deteniéndose frente a una mesa con varias sillas a su alrededor que apenas se apreciaban. Fue irremediable que la entrometida curiosidad me invadiera de nuevo, incitando a que me acercase. La joven ni siquiera se dio por aludida de mi presencia, tan solo reveló una expresión que delataba una angustia incontenible, la cual me hizo pensar que lo que fuese que provocó dicha impresión en ella no debía ser nada bueno. Dispuesto a todo, me aproximé aún más, sin resistir los deseos de contemplar nuevamente su bello semblante, aunque el atrayente encanto poco a poco se fue esfumando para mutar en un agobio inexplicable. Sus ojos, casi demenciales, de manera penetrante estaban fijos en la mesa y en lo que sea que atrapó su atención. Una vez más, otra nota de frases enigmáticas reposaba a sus anchas sobre el mueble. Parecía ser lo único que moraba en este aterrador sitio. El vacío perturba a la nada, como lo hace un inmenso y profundo mar con los olvidados. Apenas acabé de leer las líneas en el papel, me estremecí en un sórdido escalofrío que me invadió. Intenté descifrar junto a los demás mensajes encontrados. De estos solo obtuve como única deducción que lo más probable es que durante el recorrido me encontraría con más de las mismas notas extrañas. Quizás al reunirlas todas lograría al fin comprender el propósito por el cual deambulábamos perdidos en esta especie de maquiavélico panorama. Por tanto, con cierta convincente determinación continué mis andanzas, con la esperanza de encontrar más frases que me ayudaran a descubrir la manera de escapar de esta tormentosa angustia. Atravesamos una pequeña habitación que lucía desarreglada, con objetos desparramados por doquier que entorpecían el andar. Dimos con un extenso pasillo carente de ventanas, en el cual reinaba la oscuridad más impenetrable jamás transitada. Casi a ciegas, nos movimos palpando las paredes que nos sirvieron de guía, mientras que una suave alfombra que cubría nuestro andar me recordó a la que nos topamos en la gran escalera del salón principal. Entre más avanzábamos por el sector que parecía interminable, un sutil olor, similar al azufre, se hizo presente. Este se intensificaba cada vez más hasta que llegó al punto de ser insoportable, obligándonos a apresurar el paso. Por increíble que fuese, ni siquiera este acontecimiento provocó que mi compañía intentara entablar algún tipo de comunicación verbal, o al menos pronunciar siquiera una palabra, haciendo que el silencioso tormento se impusiera con mayor ímpetu.
una vez más se encarnó ante nuestros vacilantes ojos, percibiéndose todo sumido en un completo caos y que espantaba con el mínimo esfuerzo la poca cordura que nos quedaba. Pero lo que más llamó mi atención no fue la inminente sensación de perder el absoluto control, sino más bien que mis acompañantes mantuvieran en sus habituales miradas una carencia de motivación sin igual, como si no les importara lo que estaba ocurriendo, o si estuviesen siendo acechados por las atrocidades más incomprensibles. Quienes me rodeaban parecían vagar sin rumbo, arrastrados por una corriente de agua que dictaba su destino por ellos. Por triste que suene, por más que me esforzara en revelar este horrido panorama, ese mismo caudal externo conseguía frustrar de todas formas cualquiera de mis intentos, haciendo que de a poco empezara a adoptar un actuar indiferente, como el resto de mi grupo. El final del pasillo nos condujo hasta otro casi idéntico, pero más angosto aún. El tiempo parecía fluir con lentitud. El aroma del lugar apestaba cada vez con mayor fervor, y las lóbregas tinieblas impedían discernir con claridad el panorama a nuestro alrededor. Sin previo aviso, el silencio que reinaba en el interminable pasillo se interrumpió por una resonancia seca que retumbó en un resquicio situado en el otro extremo del pasadizo. Los ecos originados por aquel impacto se asemejaban a la cadencia de burlescas risotadas espectrales que se alejaban a la distancia. Ingresamos a un nuevo sector no muy grande y mejor iluminado, con la apariencia de una sala de estar, en donde una intensa humedad y vegetación musgosa impregnaban su esencia por doquier. En el centro de la estancia había una modesta mesa de carácter rústico, rodeada de unos robustos sillones con diseños extravagantes, sin dar alusión a ninguna época conocida. El inmobiliario no suscitaba ningún deseo de ser utilizado, ya que se encontraba estropeado por la imperdonable humedad. A su vez, en el fondo de la sala, enfrente de donde entramos, se distinguían dos puertas separadas por una inmensa chimenea de tonalidades ennegrecidas que delataba un desuso prolongado. Esta impresión se confirmaba al no ver rastros de leña, carbón o humo en derredor de la misma. Mientras analizaba con atención el curioso ejemplar de combustión, el más alto de los individuos de pronto abrió una de las puertas para desaparecer, ingresando de golpe y dejándola cerrada. La puerta no se abría por más que la forzase, por lo que miré a mi alrededor tratando de pedir ayuda a los demás. Sin embargo, mis acompañantes solo permanecieron quietos observándome inexpresivamente, como si no les importaran mis advertencias. La ira me invadió, para a continuación desatar mi enfado contra la manilla impactándola con mi codo. Pese a ser sacudida con absoluta violencia, ni cosquillas la provoqué. No obstante, desde el otro lado del umbral, un fuerte estruendo similar a una explosión me estremeció e inmovilizó mis piernas, para luego dar paso a una enceguecedora luz que se proyectó a través de la ranura y el dintel de la puerta, culminando en una potente onda expansiva. El inminente estallido me hizo volar por los aires para caer sobre los mohosos sillones. A duras penas me levanté, sintiendo gran desesperación al estar sumido entre los raídos asientos. Me dirigí nuevamente hasta la puerta de donde provino la explosión, intentando abrirla una vez más. De inmediato, percibí como un nauseabundo olor se intensificó de forma inminente, impregnando vehementemente su pestilencia en el entorno, tornándose casi imposible de soportar. Como nunca durante toda esta experiencia, quizás producto de la exasperación, logramos coordinarnos con el resto para correr deprisa hasta la otra puerta junto a la chimenea. Al manipularla en equipo, esta, por fortuna, se abrió sin oponer mayor resistencia, permitiendo nuestro escape del cuarto que comenzaba a representar un peligro con sus inexplicables acontecimientos y extraños ruidos que sugerían lo peor. Cerramos de inmediato el acceso a la nueva estancia, además de bloquearlo con unos muebles cercanos de contundente peso, para así impedir que lo que fuera a salir de ahí nos siguiera.
Sin duda, la estadía en la morada se estaba tornando cada vez más insólita y peligrosa, atemorizándonos de manera abrumadora con las inminentes amenazas que surgían. Por desdicha, no nos quedaba más que llenarnos de valor para proseguir. Y esta vez, a través de un nuevo corredor con amplios ventanales, protegidos por percutidas cortinas. Al apartar los visillos que cubrían el exterior, se dispersó una gran cantidad de polvo, enseñando un patio poblado de colosales árboles que lucían muy viejos por sus gruesos troncos. De sus cortezas se daba paso de forma irregular a una multitud de ramas torcidas. Algunas de ellas, de una frondosidad exagerada, contrastaban con aquellas que lucían una ausencia total de hojas. Las finas ramificaciones se agitaban intimidantes con el susurro del viento, dando la aterradora impresión de garras puntiagudas y alargadas de dragones. Entre la ignota arboleda, que de por sí ya era algo siniestra, hubo un inquietante ejemplar en particular que llamó mi atención. En su corteza se notaban inusuales marcas parecidas a rasguños que daban la impresión de haber sido realizadas por una persona en agonía, quien trató de plasmar algún tipo de mensaje inconcluso. Para no atormentarme con funestas especulaciones, dejé de prestarle atención y seguí mi rumbo, ya que al fin podía ver un poco hacia el exterior. Comprobé, gracias a la negrura del tétrico patio, que aún faltaba mucho para el amanecer. Entre mis divagaciones, sopesé mentalmente todo lo vivido y me hice consciente de que el tiempo en este escabroso sitio estaba de algún modo distorsionado, aunque la verdad, la noción del mismo tampoco se me hizo demasiado relevante, sino que me pareció más bien una mera curiosidad similar a una ínfima anécdota. A pesar de las ideas nefastas que poblaban mi mente, continuamos caminando a través de un corredor pésimamente iluminado. Ahora éramos solo 3, yo, la muchacha y el sujeto. De imprevisto, una torrencial lluvia se hizo presente con intensidad, formando en pocos minutos pozas en el jardín, mientras el viento azotaba con frenesí las ramas de los árboles, haciéndolas danzar erráticas. El impacto del vendaval contra unas estropeadas ventanas que se abrían y cerraban incansablemente, sumado al aguacero que caía sobre oxidadas rejas, ocasionaron un sonido desastroso que resonaba en lo más profundo de mi mente con una monotonía horripilante. Al instante, la inevitable melodía me pareció un tormento, la cual también afectaba a mis acompañantes, a quienes el desconcierto parecía abrumarlos con cada segundo. Deseando con impaciencia descansar cuanto antes del suplicio acústico, ni siquiera noté cuando di con el final del eterno paisaje, el cual concluía con un pórtico que daba ingreso a otra estancia. En el otro extremo del pasillo, mientras respiraba muy hondo para reponer el aliento, unas débiles pisadas delataron la llegada de los demás, quienes se incorporaban a mí con cansancio y su habitual discreción. Apenas recuperados, de inmediato un inesperado portazo a nuestras espaldas anunció nuestro reciente acceso como cerrado. Intentamos forzar la puerta, comprobando que estaba trancada desde el otro lado. A estas alturas, esto ya no representaba una preocupación mayor debido a que, de todas maneras, nuestras intenciones de regresar por dicha ruta eran nulas. Donde nos encontrábamos ahora resultó ser la zona más reducida de la mansión. Esta contaba con una única puerta situada al fondo de la habitación, cuyo ostentoso aspecto y sombrías tonalidades opacas inspiraban un misticismo sin igual. Además, la misma estaba decorada con detallados grabados muy extravagantes y tan delicados que le otorgaban una elegancia envidiable, comparable a una imponente obra de arte genuina. Para complementar esa especie de majestuosidad, a cada lado del umbral se apreciaban unos grandes ventanales cubiertos por unas gruesas cortinas de matices rojizos que reposaban su abundante tela sobrante en el suelo y que encajaban a la perfección con la solemnidad del entorno. De hecho, cada elemento presente, de manera casi inverosímil, se acoplaba entre sí, tal como piezas exactas de rompecabezas, bordeando la apariencia de una cautivadora perfección digna de la naturaleza. La misma llamativa composición del entorno
inexplicable y casi sin oposición, condujo mi voluntad hasta uno de los rincones que resguardaban con recelo las cortinas, ubicado hasta donde el caprichoso destino se le antojó. Descubrí un solitario trozo de papel en el suelo, del cual no me había percatado. Procedí a leerlo. Lograron su cometido cumpliendo así su destino, ahogándose, esta vez, en otro destino. No tengo certeza de haber logrado realmente asimilar dichas palabras o no, aunque lo único claro era que no había vuelta atrás. Una vaga idea se clavó en mi mente, la cual me perturbó de manera inquietante. Sin querer aceptarlo como posible opción y sumido en la desesperanza, me ensañé con gran violencia, dando infructuosos golpes contra la imponente puerta entre ventanales. Pero, por inexplicables motivos, los inmensos deseos de abrirla se esfumaron por completo. Desmotivado, dirigí mi atención hacia las grandes ventanas junto al umbral para levantar con dificultad una de las cortinas, la cual, aparte de suspender varias partículas de polvo en el aire, se enredó con salvajismo en mi mano simulando una serpiente. Atónito, descubrí un reflejo muy demacrado, además de pálido, que se posaba en una de las ventanas de la habitación. Esta figura, con ojeras muy pronunciadas que albergaban pupilas sumidas en el vacío, con una apariencia extrañamente familiar, me recordó fugazmente a mis siempre silenciosos acompañantes. Por fin comprendí con estremecimiento que dicho rostro era el mío, el cual parecía juzgarme con una blancura ceremonial. La revelación me aturdió, dando paso a un inquietante escalofrío que empapó mi más primigenia esencia, aquella que yacía en el fondo de mi ser. No obstante, lo peor ni siquiera comenzaba, ya que, al observar con mayor detenimiento a través de mi propio reflejo, se me reveló un desquiciado panorama alojado más allá de la amplia ventana. Precipitado del susto, culminando con la poca cordura que me mantenía en pie, me desplomé en el suelo, dejando oír las ásperas telas de las cortinas. No quería creer lo que estaba ocurriendo. ¿Era realmente cierto lo que acababa de ver? Tras breves instantes, mi aparente soledad fue espantada por mi cadavérico acompañante a mis espaldas, quien se acercó para retirar de par en par y sin recelo la gruesa cortina que ocultaba un vasto patio. La escena contenía una consumación perturbadora. Se apreciaban no solo arcaicos árboles rodeados de rejas oxidadas, sino que también espectrales figuras que pululaban de una manera que reflejaba con claridad cristalina un sufrimiento en abismal tristeza. No cabía duda de lo que ocurría, y nada conseguirá salvarme de la abrumadora realidad. Todo indica que ya no pertenezco al mundo de los seres vivientes, así como tampoco a algún tipo de paraíso o de temibles infiernos. Muy a pesar de que este condenado lugar presenta una suerte de similitud con aquellos lugares espirituales. Quizás me encuentre en una especie de limbo entre la vida y la muerte, o, incluso peor, del mismísimo purgatorio. Es indudable que no existe nada que pueda remediar mi fatídico destino. Simplemente no comprendo su razón, manera, motivación o circunstancia. Solo puedo sucumbir atemorizado ante este lugar como un pobre chiquillo quien llora desconsolado por una injusticia de la cual nunca sospeché o percaté a tiempo. Estoy condenado a oscilar entre los límites de mi razón y el filo de mi cordura. La angustia se apoderó de mí, volviéndome errático, haciendo que lanzara incesantes puñetazos contra murallas, las cuales se mantenían inquebrantables. Los violentos impactos no me producían ni el más mínimo dolor físico. De pronto, como veloces dardos punzantes, irrumpieron los recuerdos de tantos cabos sueltos en vida, temas sin resolver con la familia, amigos o conocidos. Me daba vueltas en la cabeza el saber cómo habrían recibido la noticia, sus reacciones o cómo se sentirán ante ella. Sopesé con intenso dolor el hecho de nunca más volver a verlos, sentirlos o simplemente estar con ellos. Un llanto explosivo como única vía de escape al tormento
me desmoronó con despreciable facilidad, hasta que recordé una conversación con mis padres que sucedió cuando era tan solo un niño. Cuando una persona está a punto de morir, antes de la gran partida, fugaz recorrerá lapsos breves de las mejores épocas que experimentó en su vida. En ese preciso instante, podrá por última vez volver a ser feliz de la misma manera que lo fue cuando disfrutó de aquellas vivencias, atesorando una vez más dichos momentos de máximo esplendor, antes de la eterna marcha. Es una situación demasiado impactante, independiente si se trata del más valiente, y en ocasiones algunos ni siquiera se percatan de haber fallecido o inclusive pasarán por casi interminables periodos de asimilación. Según ciertas culturas ancestrales, cuando esto ocurre, la angustia, la tristeza o un inexplicable vacío afloran antes del momento en cuestión, simulando gélidas cascadas de agua fría, aunque es la misma muerte encarnada quien se encarga de avisarnos, llevándonos al otro plano de una forma tal que no se sienta tan cruda o amarga, personificando a la o las personas a quienes más se amó en vida. De este modo, facilita la comprensión de ya no pertenecer al mundo de los vivos, siendo el momento de dejar atrás el limbo entre la vida y la muerte, para comenzar un nuevo destino. Esas conjeturas que mis padres me narraron cuando pequeño quedaron impregnadas en mi mente, y ahora, una vez más que las recuerdo, es cuando puedo comprobar si acaso eran ciertas o no. El irremediable momento llegó al fin, con la esplendorosa gran puerta hacia el jardín que se abrió de forma solemne ante mí, con un gran resplandor de luces cegadoras que emergieron imponiendo su intenso brillo. A continuación, una neblina no muy espesa se alzó pausada hacia el interior de la estancia, desvaneciendo unas partículas luminosas que habían quedado suspendidas en el aire, devolviendo así las opacas tonalidades al oscuro salón. El patio ya no lucía tan tenebroso como antes, sino que mostró una nítida visibilidad, con los cientos de entidades afuera. Las presencias que proliferaban con serena languidez se formaron para agruparse en incontables filas, y entre todas ellas dejaron un extenso pero angosto camino. Este, de la manera más insólita posible, parecía no tener fin, como lo es la vida después de la muerte.